Muy buenos días, hermanos. Un gozo continuar estudiando la palabra con ustedes el día de hoy. Les doy la bienvenida y les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy feliz de poder continuar esto hoy. Mi mente está un poquito volada porque he estado en muchas cosas esta mañana, pero damos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar juntos en su palabra, viendo lo que tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a orar y pedir la ayuda de Dios con este tiempo de enseñanza. De ahí vamos a comenzar. Amado Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu amor y tu paciencia, tu misericordia en cada una de nuestras vidas. Gracias por la forma en que tú estás cuidándonos y ayudándonos aún a través de estos momentos de dificultad. Una temporada diferente, única en nuestras vidas, porque no hemos pasado momentos así, pero estamos viendo claramente cómo tú sigues ayudándonos y proveyendo para nosotros a través de todo. Oro que esta mañana nos ayudes a entender más de tu palabra, especialmente con respecto a la vida de excelencia, y que tu Espíritu Santo hable de una forma personal a cada uno de nosotros, con el fin de enseñarnos tu verdad, de enseñarnos nuestras debilidades y pecados, y de enseñarnos cómo corregir estas cosas para tu honra y gloria. Que tú estés honrado y glorificado en este tiempo. Oramos en el nombre santo de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, les invito a que vayan conmigo hoy al libro de Daniel, y estaremos en el capítulo 6 de Daniel. En estos días estamos hablando de la excelencia como algo necesario en cada una de nuestras vidas. La excelencia es la calidad de ser destacado de los demás por vivir y hacer con diligencia y distinción. Y a martes vimos que Dios nos salvó por su gloria y excelencia, de 2 de Pedro 1. Nos salvó también para su gloria y excelencia, donde podemos ser excelentes y debemos ser excelentes en todo nuestro ser como reflejo de la excelencia de nuestro Dios. El miércoles vimos que parte de esta excelencia también es la santidad. La santidad y la excelencia tienen la calidad de ser único, diferente de los demás, diferente de lo común. Es buscar ser lo mejor que puedo por la gracia de Dios en cada y en todo aspecto de mi vida. No hay excusa para no hacer esta nuestra meta diaria por toda la vida. Y hemos establecido como la definición de la excelencia bíblica y la santidad. Ahora nos toca ver cómo se ve la excelencia en práctica o en la vida real. Y Dios mediante, mañana hablaremos más de cómo podemos poner todo esto en práctica en nuestras vidas, especialmente en el ámbito académico. Recordamos que ser excelente es ser una persona que vive y hace con diligencia y con distinción. Es no contentarnos con hacer las cosas a medias, aún hacer lo mínimo necesario para no encontrar problemas. Es hacer todo lo mejor que puedo con la ayuda del Espíritu Santo y seguir creciendo cada día para su honra y gloria. Dios no nos ha llamado a lo común y lo corriente, nos ha llamado a la excelencia. Ahora, cuando piensas de todo el Antiguo Testamento, ¿qué personaje viene a tu mente como una persona de excelencia? Si yo me pongo a pensar así, seguramente vienen varias personas a mi mente. Noé, José, Moisés, Josué, David, entre otros. Son muchos ejemplos en sí del Antiguo Testamento donde la Biblia nos muestra las vidas de personas que vivían con excelencia. Pero, sin embargo, la palabra hebrea que significa preeminente, incomparable, excelencia o excelente, se usa solamente 8 veces en el Antiguo Testamento. Hay otras palabras que quizás podrían tener esta definición, pero hay una palabra en sí que realmente tiene la idea de ser incomparable o sin igual, excelente. Y de manera muy interesante para nuestro estudio, las 8 veces que se usa esta palabra están en el mismo libro y están en este mismo libro de Daniel. Noten así, voy a leer estos versículos y vamos a ver cómo la Biblia habla de esta cosa de excelencia. En Daniel 2:31 dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen
esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. Que allí en Daniel 2:31 habla de la imagen y dice que la gloria de esta imagen era muy sublime, es esta palabra, excelente. Okay? La gloria de la imagen era excelente. En Daniel 3:22 dice, como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Okay, hablando del momento en que los tres amigos de Daniel se enfrentaron con el fuego y dice que el fuego se calentó de una forma aún más que cualquier forma que habían hecho antes. Y hace esta palabra así, lo habían calentado mucho o lo habían calentado al extremo, de una manera excelente, podemos decir. Después, Daniel 4:33. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, hablando de Nabucodonosor, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y los consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Entonces, Nabucodonosor, hablando de su locura y después su restauración, dice que en este momento yo tenía excelente grandeza que me fue añadida, mayor grandeza. Daniel 5:12, hablando la reina de Babilonia, la esposa del rey, dice, por cuanto fue hallado en él siendo Daniel, mayor espíritu o excelente espíritu y ciencia e entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas, resolver dudas, esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Recordamos que en Daniel 5, una mano salió y comenzó escribiendo palabras en la pared y nadie sabía cómo interpretar tales palabras. Entonces allí dice la reina, llámese pues ahora a Daniel, porque él es un hombre que tiene mayor espíritu o excelente espíritu, ciencia, entendimiento. Después, unos versículos después, yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Esto es sabiduría excelente o sabiduría de excelencia. Daniel 6:3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior, un espíritu de excelencia. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora no es el rey antiguo de Babilonia, sino es el rey Darío. Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, excelentemente fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Y otros versículos después, Daniel 7:19 habla de la misma forma de esta bestia. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente que de todas las otras, espantosa en gran manera o espantosa de una manera muy excelente, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Okay. Ahora, no es la meta de nuestro estudio esta mañana poder estudiar el uso de esta palabra en toda su plenitud en el libro de Daniel. Sin embargo, déjame hacer algunas observaciones antes de estudiar unos versículos más profundamente. Es interesante que 3 de los usos son con respecto a visiones de cosas por venir y una es con referencia al fuego en lo que iban a quemarse los amigos de Daniel. El uso de la palabra excelente en estos contextos debe darnos una mejor imagen de lo que la Biblia describe allí, pero esto es muy fuera de nuestro estudio esta mañana. Los otros 4 usos son con respecto a la evaluación de una persona. En Daniel 4 es la evaluación de Nabucodonosor de sí mismo, entonces también es fuera de nuestro tema de estudio, porque es su propio aprecio para su misma persona.
Pero los otros tres usos en el capítulo 5 y 6 son referencias a la persona de Daniel por parte de otras personas y aún más importante, por parte de incrédulos. En ese sentido, deben llamarnos la atención porque ellos dicen claramente, tres personas distintas dicen que él tiene mayor sabiduría, un espíritu superior y el mayor espíritu. Entonces, él tiene algo en sí y no habla de sus acciones, habla de su ser, que él era un hombre de excelencia por lo que él era y no tanto por lo que hacía, Porque se consideraban a Daniel una persona con un espíritu y sabiduría excelente. Debemos preguntarnos así. ¿Por qué se consideraban a Daniel una persona con espíritu y sabiduría excelente? También debemos preguntarnos cómo se ven en las descripciones de su carácter y su trabajo este espíritu y sabiduría excelente. Y es posible que nosotros podríamos imitar estas características en nuestras vidas, donde nos toca entender primeramente por qué ellos pensaron de él como un hombre excelente. ¿Cómo es que esta excelencia se vio en su vida, en sus acciones, en su carácter aún? Y es posible que nosotros podemos hacer igual. Primeramente pasaremos la historia y de allí al final haremos algunas aplicaciones hacia nosotros. Dios prometió guardar a Israel de toda maldad y hacerlos prosperar mientras que obedecieran a sus mandatos. Sin embargo, a lo largo del Antiguo Testamento, Israel se fue más y más lejos del propósito de Dios para ellos y se metió más y más en el pecado. Y por esto Dios envió a los babilonios a llevar a Israel al cautiverio. El rey Nabucodonosor instruyó a sus asistentes a buscar hombres sabios, guapos, inteligentes para servir en su palacio. Esto encontramos en Daniel 1. Y aún el rey, un incrédulo, no se contentaría con nada menos que la excelencia por parte de estos hombres. Dice que ellos deben ser personas mayores que los demás. Aunque uno usa la palabra excelente en este contexto, es la idea que nos da. Y al final, a través de ver a todos los hombres judíos y quizás aún otros hombres que se habían conquistado de otros países, 4 hombres se escogieron por ser hombres de excelencia: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, o como les conocemos por sus nombres babilonios, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice Daniel 1:19 que no fueron hallados entre todos ellos otros como esos 4 hombres excelentes. Entonces, aunque no nos define allá en el capítulo 1 con esta misma palabra, vemos claramente que estos hombres son distinguidos, destacados por su trabajo y por su carácter. Entonces, sí son hombres de excelencia los 4, porque no había en ningún otro lugar 4 hombres como estos hombres. No había nadie como ellos en todo el reino. Y aunque habían algunas dificultades por el pecado de otros, fueron estimados y amados por el rey Nabucodonosor por toda su vida. Y después de él reinó su hijo poco tiempo. Su reinado fue corto y desastroso. No quiso escuchar los consejos de Daniel, aunque dijo que sabía que Daniel es un hombre de sabiduría excelente. Entonces el reino babilonio fue conquistado por los persas. Y un nuevo rey, Darío, llega al trono y comienza su reinado en Babilonia. Noten conmigo lo que dice en Daniel 6:1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Okay. Darío pone 120 sátrapas, o podemos llamarles quizás gobernadores principales o gobernadores provinciales. Okay. Estos no son como alcaldes normales, son más como gobernadores sobre unas provincias del imperio persa. Y él les puso sobre todo el reino, porque él sabía que no podía cuidar de todo el reino por sí mismo. Encima de estas 120 personas, dice el versículo 2, sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Y noten versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y aún a los gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino.
Entonces, sobre estos 120 sátrapas vienen 3 gobernadores principales y uno de ellos es Daniel. Noten así, es el tercer rey y es otro reino aún. Y Daniel sigue como gobernador bajo el rey. Esto es increíble. No solamente un rey le reconoció como un hombre excelente, sino que ahora 3 diferentes reyes le han reconocido como un hombre excelente. ¿Y sabes por qué llegó a ser distinguido así? Daniel 6:3 nos cuenta. Nos dice que tenía un espíritu de excelencia. Y por esto Darío quiso ponerle como príncipe o quizás como vicerregente sobre todo el reino. Entonces, ese judío, que no era nada ni nadie para ellos, iba a ser encima de todo el reino, salvo el rey. Hace que los demás se ponen celosos, ¿no? Y como que no. ¿Cómo es que un rey pondrá un hebreo sobre todo el reino? Ni un babilonio, ni un persa. Así están pensando ellos. Ellos son hombres educados. Ellos son hombres que han estudiado seguro en las universidades de aquel entonces, que conocían las leyes que se habían creado para ser líderes. Y este esclavo, este nadie que vino del país de Israel, ahora va a ponerse como líder sobre todo ellos. Entonces los otros gobernantes pusieron una trampa para matar a Daniel y tomar su posición. Pero noten lo que dicen de Daniel en 6:5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¡Wow! No pueden encontrar nada contra este hombre para poder acusarle de maldad. Nada. Ni ninguna cosa podían decir que él había hecho mal, menos salvo que él adoró a su Dios. Es un testimonio increíble, ¿no? ¿Y sabes por qué su vida era así? No hay mucha información en el libro que nos hace saber de su carácter. Pero hay una evidencia clave que habla de su excelencia y se encuentra en Daniel 1:8. Dice Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Noten así, Daniel decidió que los mandatos de Dios le eran más importantes que cualquier deseo de cualquier otra persona. Aún enfrentando con un momento en lo que le iba a ser fácil hacer cualquier cosa, porque todos estaban conformándose a la palabra del rey. Y estaba muy lejos de Israel. Ni se sabe si sus padres estaban presentes, pero estaba lejos de su familia, estaba lejos de su país, en un sentido, estaba lejos de su Dios, fuera del templo, y él le era muy fácil porque todos los demás estaban conformándose a la palabra del rey. Él decidió que el mandato de Dios le fue más importante que cualquier otra cosa de la vida. Decidió obedecer a Dios a pesar de las consecuencias. Ir en contra de un rey no es lo mismo como ir en contra del presidente de Perú. Hay mucha gente andando en las calles, aún en momentos en que no debemos estar fuera en las calles. Muchos que andan sin mascarilla porque no les importa la consecuencia, pero ir en contra de un rey es diferente, porque ir en contra del rey te cuesta la vida de frente, punto. Pero Daniel decidió hacer a Dios más importante que todos los demás. Decidió ser y hacer con diligencia y distinción. Y decidió ser y vivir con excelencia y en santidad. Y al final Dios bendiga a Daniel. El rey Darío reconoce la grandeza de Dios en gran parte por la excelencia de Daniel. Es cierto que por la trampa que pusieron los otros gobernadores, Daniel se tira en el foso de los leones. Pero allí Dios honra a la obediencia y la fe de Daniel y le cuida. Y por su cuidado, el día siguiente, Daniel está rescatado, estos demás están tirados en el foso de leones, y aún el rey Darío honra y reconoce la grandeza de Dios por parte de la excelencia de Daniel. Y Daniel sirvió bajo el rey Darío y después bajo el rey Ciro también. ¿Cómo es posible? Es posible porque Daniel fue un hombre de excelencia bajo 4 reyes, 2 distintos reinos, décadas de vida, un lugar demasiado lejos de su propio país. Fue reconocido como un hombre de excelencia por todos los que le conocían. Ahora nos toca saber nosotros
¿Cómo es que podemos vivir así? Y quiero notar 4 puntos de aplicación para nosotros esta mañana. Primeramente, Daniel no lo hizo solo. Daniel no lo hizo solo. Tenía 3 amigos excelentes para ayudarlo y animarlo en el camino. Y hermanos, si quieres vivir una vida de excelencia, rodéate con los que tienen la misma meta y anímense los unos a los otros para hacer y hacer con diligencia y distinción. No es fácil vivir sin contaminarnos en el mundo en que vivimos. No es fácil vivir vidas de excelencia cuando hay tanto pecado en nuestros propios corazones y en el mundo alrededor. Sin embargo, por esto hay tantos mandatos en la palabra de Dios para que estemos cuidándonos los unos a los otros. Y si tú quieres ser un hermano o una hermana de excelencia, busca tener amigos y amigas que tienen la misma meta. Y anímense los unos a los otros para hacer y hacer con diligencia y distinción. No lo hagas solo, no puedes hacerlo solo. Después, Daniel vivió de la misma forma en cada momento. No importaba si fue un momento de tranquilidad o un momento de gran oposición. Vivió en santidad porque Dios le era más importante que cualquier hombre. Cuando enfrentó el orden del rey sobre la comida, propuso en su corazón de obedecer a Dios. Cuando enfrentó el orden del rey sobre la oración, propuso de nuevo en su corazón de obedecer a Dios. Aunque no se menciona en el texto con los 3 amigos y el fuego, no se sabe por qué no está presente. Muchos dicen quizás estaba de viaje en aquel entonces, pero los tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, hicieron igual. Propusieron en sus corazones hacer lo correcto, ponerse de pie frente al ídolo, no echarse frente al ídolo y obedecer a Dios a pesar del fuego que les iba a tocar. Cuando enfrentaron los órdenes del rey, obedecieron a Dios. Si quieres vivir una vida de excelencia, propone en tu corazón de hacer lo correcto y después hazlo sin pensar de las consecuencias. Más importante es obedecer a Dios que ser reconocido por el hombre. Más importante es glorificar a Dios que tener un nombre mío. Entonces dice allá el texto de las Escrituras, si queremos ser excelentes, podemos entender que no debemos hacerlo solos, porque no podemos hacerlo solos. Debemos vivir de la misma forma en cada momento, que es una forma de compromiso completo a Dios. Otro punto, tercer punto, Daniel mostró su excelencia en la forma en que vivió, en la forma en que trató a los demás y en la forma en que sirvió a Dios. Su excelencia fue algo que comenzó en su ser como parte de su carácter y afectó tremendamente a sus acciones. Si quieres vivir una vida de excelencia, enfócate en lo que eres en tu relación con Dios. En sí, enfócate en la santidad. Cuanto más cerca estés de Dios, más excelente serás. Daniel era un hombre de la palabra de Dios y sabemos esto porque la única cosa que podían encontrar para poder desviarlo o juzgarlo era el hecho de que él oraba públicamente a su Dios diariamente. Era la única cosa mala en toda su vida y ni era malo. Pero para ellos podían usarlo como una trampa para desviarlo. No podían hallar en él ninguna cosa para hablarle mal. No dice la Biblia en ese sentido que era perfecto, no. Pero su conducta era excelente. ¿Y por qué? Porque su relación con Dios era excelente. Si tú quieres ser excelente, va a tocar a la forma en que vives, va a tocar a la forma en que tratas a los demás, va a tocar en la forma en que sirves a Dios, va a tocar a la forma en que estudias la palabra de Dios. Pero comienza con lo que eres en tu ser. Comienza con cómo conoces a la palabra de Dios para poder ser una persona de excelencia muy antes de hacer cualquier cosa excelente. Daniel no lo hizo solo, no lo hagamos tampoco. Vivió de la misma forma en cada momento. Debemos vivir de una forma, debemos proponer en nuestros corazones de obedecer a Dios a pesar de cualquier cosa que venga. Daniel mostró su excelencia en toda su forma de vivir porque era una persona de excelencia en su ser. Debemos ser muy antes de hacer. Y al final Daniel fue un hombre de excelencia y esto le llevó a tener sabiduría excelente. Noten así, dicen ellos que él tenía un espíritu excelente,
pero también tenía sabiduría excelente. Hasta la reina incrédula de Babilonia dijo que en Daniel recibió luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses en Daniel 5:11. Entonces, para ella, él era como Dios en la carne. Ahora ella estaba sirviendo a falsos dioses y ellos creían que algunas personas eran tan de cerca de sus dioses que podían mostrar la gloria de Dios en la carne. Pero ella no sabía de qué Dios era, pero sabía que tenía en él la luz y la sabiduría y la inteligencia como de los dioses. Ser excelente en su ser le llevó a pensar mejor que los demás porque Dios le bendijo de una manera extraordinaria. Si quieres vivir una vida de excelencia, sométete a Dios y deja que Él guíe tus pensamientos y tus estudios. No necesitas descubrir mayor razonamiento, no necesitas buscar la forma de decir, pero yo soy algo porque esto descubro o porque sigo a tal postura. No, necesitas pedir la ayuda de Dios de todo para tener todo conocimiento de Él. Porque el razonamiento del hombre no vale ni el papel en que se escribe, pero la razón y el conocimiento de Dios vale toda la vida y vale la eternidad. Daniel no lo hizo solo. No podemos hacerlo solos tampoco. Necesitamos buscar amistades, las cuales pueden ayudarnos a ser hermanos y hermanas de excelencia, porque estamos protegidos de una forma u otra por el ánimo que recibimos del uno del otro. Debemos vivir de la misma forma en cada instante, sea momentos de plenitud o sea momentos como los nuestros en que hay más dificultad, más turbación, más desconfianza. Vivimos igual. Daniel enfrentó el foso de los leones. Sus amigos enfrentaron el fuego excelente, que jamás había sido un fuego así antes. Pero ellos lo enfrentaron porque sabían que Dios estaba con ellos. Y si Dios estaba con ellos, no importaba lo que pensaba el hombre. ¿Vivimos igual? Es una decisión que viene desde adentro, no viene de la mente, no viene del entorno en que vivimos, que viene del corazón. Yo estoy viviendo de esta forma así, tú estás viviendo de esta forma así. Daniel mostró la excelencia en toda su forma de ser porque era un hombre excelente de corazón muy antes. Estamos así trabajando de una forma íntima con Dios para sacar el pecado y para confesarlo y para vivir de una forma excelente. ¿Pueden la gente alrededor hallar en nosotros malos pecados por lo cual pueden hablar mal de nuestro Dios? Y la excelencia interior nos lleva a la excelencia, a la sabiduría excelente. De esto va a ser el tema de mañana, Dios mediante. ¿Cómo es que podemos ser así alumnos, teólogos, pastores, profesores, eruditos, como sea? ¿Cómo es que podemos ser creyentes excelentes, estudiando la palabra de Dios con excelencia? Si queremos vivir de una vida de excelencia, debemos someternos a Dios para que Él nos guíe en todo. ¿Quieres ser una persona de excelencia? Hay que ser y hacer con diligencia y distinción como fue y como hizo Daniel. Hay que decidir agradarle a Dios a pesar de todo lo que vendrá. Hay que buscar unir fuerzas con otros hermanos que están en el mismo rumbo. Hay que seguir haciendo lo bueno aun cuando las circunstancias cambian, y las circunstancias cambian más que la ropa. Y hay que seguir haciendo lo mejor que puedes cada día por y para su gloria y excelencia. Que Dios sea glorificado en lo que somos y en lo que hacemos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por los ejemplos que hemos visto en esta semana. Sabemos que para cada uno de nosotros nos falta mucho, tremendamente mucho, para llegar a ser personas de excelencia. Dios, corrígenos con tu palabra. Que tu Espíritu Santo mete la palabra tan profundamente que no podemos escapar de la realidad de lo que somos y de lo que tú quieres hacer en nosotros. Ayúdanos ayúdanos a ser personas de excelencia muy antes de pensar de hacer cualquier otra cosa.
a no desviarnos pensando de que el sumo de lo que es el hombre es lo que hace, sino el sumo de lo que es el hombre es lo que es. Tú nos prometas en tu palabra que por tu gloria y por tu excelencia nos has llamado para la salvación y para que podamos mostrar tu gloria y excelencia a través de nuestras vidas y acciones. Ayúdanos, Dios, a tomar tu palabra en serio, a realmente poner en práctica las cosas. Si es necesario que nos humillamos frente a ti y oramos y confesamos, que lo hagamos. Que nos quites de nosotros cualquier excusa, cualquier impedimento que sea necesario para que seamos nosotros personas de excelencia, para que aún los demás alrededor puedan reconocer en nosotros tu gloria y tu excelencia. A ti sea la gloria y la honra por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás a través de nosotros y toda la historia humana. Oramos en el nombre santo de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.